Bienvenidos amigos, buenas noches. Buenas noches a todos quienes se están uniendo a nuestra transmisión. Recuerden que la comunidad de IPS y IFPO, Capítulo Ecuador, estamos transmitiendo una serie de programas sobre seguridad ciudadana. Este tema importantísimo para todos quienes estamos en Iberoamérica. Cordialmente invitados amigos. Les sugerimos que nos ayuden compartiendo en sus redes sociales para llegar a la mayor cantidad de personas. Muchas gracias a todos quienes ya se están conectando. Muchas gracias a todos los que observarán este video en el futuro. Muchas gracias, mis queridos amigos. Jennifer Granizo, bienvenida, mi querida amiga. Comienzo por las damas y quiero darte la bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, querido Clever, estimados compañeros panelistas. Es un honor en realidad para mí estar aquí con ustedes. Iniciamos, ¿te parece? Muchas gracias, Jennifer. Voy a darle la bienvenida a Chey Rodríguez. Bienvenido, querido amigo. Gracias por tu tiempo. Un placer. Saludos a todos los colegas aquí presentes y saludos a todos los televidentes o cibervidentes que tenemos aquí en el mundo del Internet, y un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Chey. Edison, gracias por ese apoyo por parte de IFPO. Gracias y bienvenido, mi querido amigo. Muchas gracias, mi estimado Clever, amigos, Chey, Jennifer. Sé que tenemos esta noche un excelentísimo programa, así que estén atentos. Muchas gracias, Edison. Hoy, con estos invitados de lujo, vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a tratar sobre el femicidio, sobre la violencia de género, pero sobre todo vamos a revisar qué es lo que se está haciendo a nivel de todo el mundo para prevenir el femicidio, cómo se está utilizando la tecnología, cómo se está utilizando estos avances tecnológicos en la prevención del femicidio. Quisiera iniciar por las damas, mi querida amiga Jennifer. Coméntanos un poquito sobre la historia y los antecedentes de la ley, desde cuándo estamos con ese término de femicidio aquí en el país y cómo se lo está llevando al momento. Ok, con gusto. Bueno, hablar de violencia de género es un tema que nos invita a reflexionar y analizar el aspecto cultural de cada región. Inicia desde la sociedad y la cultura, ¿no? Entonces, la violencia de género es un problema sociocultural en el cual juega un papel sustancial el Estado. ¿Por qué un papel sustancial? Porque es él el que maneja la política pública de prevención. La violencia de género ha permanecido en nuestra sociedad desde tiempos remotos. Parece una utopía hablar de erradicar la violencia de género o este ataque sexista en contra de las mujeres, pero es posible. Vivimos en una sociedad que cree absurdamente en un patriarcado y esto desencadena en un machismo irracional en el que a la mujer se le ha encajado en estereotipos, en que esto pueden hacer las mujeres, pero esto no, porque es exclusivamente de los hombres o para los hombres. Desde ahí inicia una violencia de género, desde esos comentarios que parecen suavitos o que no hacen daño, inicia una violencia de género. Como cuando nos dicen, no sé si han escuchado ustedes, que las mujeres debemos usar solo vestidos porque los pantalones son de los hombres, o que no debemos jugar fútbol porque el fútbol es solamente para los hombres. Comentarios que parecen que son sueltos, que no hacen daño, pero que desde ahí inicia la violencia de género. Una violencia de género que no solamente es física, que no solamente hace daño al cuerpo físicamente, ¿no? Que te genera dolor, sino es psicológica, es moral, es emocional, que llega a ser en ciertos casos sexual. La violencia de género no solo es causada por una pareja sentimental o por un compañero amoroso, eh, sino que la violencia puede ser transmitida o puede ser ocasionada por un miembro de la familia, por un amigo, por un tío, un hermano, hasta el propio padre. Hace varios años atrás, en nuestro Código Penal,
no se encontraba tipificado en sí como una violencia exclusiva a la mujer. Ahora está tipificado el femicidio. El femicidio habla de que es una lesión, que es un acto lesivo causado por una persona. Porque la sociedad, tú sabes, va cambiando, va mutando y ya no solamente es un hombre y una mujer los que tienen una relación, sino pueden ser personas del mismo sexo, ¿no? Ahora la ley te dice que es una persona que tenga una relación de poder con una mujer. La violencia de género tiene un abanico de delitos, los cuales están consagrados ya en nuestro COIP desde el 2014, que puede ser violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución, pornografía, secuestro, lesiones, cada uno con su tipo penal, cada uno con sus características propias del tipo penal. Pero la más grave y la que nos ha conmocionado a todo mi gremio es que desde hace un tiempo acá el femicidio ha ido en aumento. No existe ningún mes en el que podamos decir que la tasa de mortalidad en las mujeres ha bajado, más no, ha aumentado. Y toda la violencia que se generó antes, que la violencia psicológica, la violencia en lesiones, desencadena en el femicidio, que es la consecuencia de la inexistencia del Estado de Derecho, bajo la cual se reproduce la violencia sin límites, violencia que no ha sido reprimida y, como ya les digo, violencia que ha ido en aumento. Efectivamente, Jennifer, antes de que continúes, desde lo que tú comentas de este momento, ¿qué medida de prevención deberíamos tomar si es que la violencia de género se inicia en los hogares y se inicia en esa desigualdad en el trato entre hombres y mujeres? Porque recuerden que este programa es para proponer medidas alternativas, medidas de prevención a todo nivel, tanto en la familia, en la sociedad, a las autoridades, y lo que vamos a ver a continuación, que es el tema de tecnología con nuestro amigo Chey. Entonces, ¿qué opinas tú, Jennifer? ¿Qué deberíamos hacer ya en el campo familiar? ¿Cómo deberíamos cambiar ese chip para evitar esta violencia de género? Bueno, a ver, el Estado ya toma acciones, ¿no? El Estado ya te genera algunas medidas de protección ineficaces desde mi punto de vista, porque al momento de ejecutarlas o al momento de que una mujer violentada llama a la policía, se convierte en un papeleo, en un trámite, no estás protegiéndola, estás revictimizándola. Entonces, el Estado debería ya en realidad aplicar nuestra Constitución. En nuestra Constitución te dice claramente que el Estado es el que debe generar políticas de prevención. Para mí esa palabra es importantísima porque creo que todo empieza desde la prevención. Ahora te dan una boleta de auxilio para que el agresor no se acerque, pero ¿cómo esa mujer sabe que el agresor se está acercando? Sabe que se está acercando cuando ya le cayó el golpe encima. Entonces, yo quiero abrir esta discusión y este debate con una pregunta importantísima que ya nos hemos hecho, y es, ¿el uso de la tecnología serviría como medio de prevención para combatir y prevenir la violencia de género? Importantísima pregunta, y le doy paso a Edison para que le haga la misma inquietud a nuestro amigo Chey. Sí, si me permite solamente, Clever, una cosa. Claro. Antes de que Jennifer se vaya momentáneamente. A ver, tengo una duda y con base justamente en lo que estabas diciendo. Es una base importantísima que coadyuve tanto la parte de seguridad, y ahí hablamos del estamento, obviamente, lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado ante brindar la seguridad a los ciudadanos, y dentro de ellos está obviamente las mujeres, que esté coadyugada con el tema de la ley, ¿no? De la legislación, de las leyes. Me preocupa un poco lo que tú dijiste, que estaba el Estado, si bien es cierto, ha implementado
situaciones, pero que para tu forma de ver no es suficiente o no entendí más o menos, o ineficaz. ¿Puedes muy rápidamente indicarme y profundizar un poco más en esa situación? Porque obviamente es preocupante, ¿no? Y más que Claro, nada por lo que tú dices. claro, era el ejemplo que di, que por ejemplo, una mujer violentada, agredida por un familiar, por un esposo, por una persona que tenga poder sobre ella, el Estado le otorga una boleta de auxilio, ¿no es cierto? Entonces eso implica de que el agresor no se puede acercar a ella. Pero a la pregunta que yo hacía es, tú le das esa boleta como medida de prevención, pero ella cómo sabe cuando el agresor se está acercando, cómo sabe qué alerta ella tiene para tomar medidas de seguridad, para llamar a la policía, para cerrar su casa y no abrir, eh, si ese papel no le está alertando de que el agresor está cerca de ella. Entonces, por eso era mi pregunta de decir, ok, o sea, yo le doy la boleta, pero ¿qué más le doy para que ella sepa que el agresor está cerca, para que ella genere, eso le genere una alerta y que ella pueda llamar a la policía, pueda tomar alguna acción para evitar que el agresor vuelva a agredir? Entonces, Ujú. a eso me refería con prevención, porque de nada nos Ya. sirve delitos, eso ya es cuando está muerta. Así es. Ya, entonces, ya, muchas gracias. Te agradezco, Jennifer, aclarando el tema. Entonces, en ese sentido, ya, entra la pregunta de cajón, pues, ¿no? Y en ese entras tú, Che, mi estimado amigo, que, respondiendo a esta pregunta, ¿no? De qué manera la tecnología puede cooperar en este sentido? Y específicamente, ¿no? Con lo que acaba de referirse Jennifer. Sí, bueno, primero que nada, eh, hay varios mecanismos y está la evolución de la tecnología. Quisiera comenzar por la evolución de la tecnología. Cuando comenzaron los brazaletes electrónicos comenzaron con una tecnología que se llamaba radiofrecuencia. Y era que el privado de libertad, o la persona, el participante, digámoslo así, el participante no podía salir de la casa y tenía una antenita que se conectaba a una línea telefónica. Ok, perfecto. ¿Qué hacía eso para violencia doméstica? Bueno, la persona está preso en su casa, cárcel por cárcel. Ya la siniestralidad debe ser menor. Luego llegó la tecnología y llegó el famoso GPS. Los sistemas satelitales permitieron que ese participante pudiera entrar a la sociedad o continuar estando en la sociedad. En la mayoría de los casos en América Latina, los portadores de brazaletes electrónicos son imputados, o sea, personas que no han sido sentenciadas. Y ahí llegó la tecnología. Luego trataron de utilizar la tecnología para violencia doméstica. ¿Y qué sucedía? Bueno, pues le ponemos una orden de alejamiento que no puede ir a la casa de la suegra, a la casa de la ex esposa, no puede ir donde ella trabaja, donde ella estudia. Y perdónenme, pero entonces pues, empezaron a haber problemas. Conozco uno que marcó mucho en Puerto Rico, mi isla de Puerto Rico, donde la persona la esperó en el supermercado, ahí sí la podía ir a visitar. Y en el mismo supermercado, frente a sus dos hijas, asesinó a su expareja. Y luego, uno de los otros problemas es que no solamente ya rompiste parte del seno del hogar porque falleció mamá, muchos de ellos también se suicidan después. Entonces, ya dejamos ahora huérfanos. Entonces, eso fue la tecnología cuando comenzó. Hace escasamente 5 años, nosotros como empresa desarrollamos un módulo proactivo de monitoreo dual. Y ese monitoreo dual es que monitorea tanto al posible ofensor en casos de imputados, tenemos que partir de que es un posible ofensor, y la posible víctima. Al monitorear de manera dual, nosotros integramos la orden de alejamiento, digamos que el juez determine en la resolución mientras investiga el caso, de que por 500 metros no se puede aproximar el uno al otro. Entonces, el sistema lo multiplica por 1.5, o sea, desde 750 metros empieza a emitir alertas y notificaciones a ambos, posible ofensor y posible víctima. Partimos de otro punto. Para no victimizar a la posible víctima, no le ponemos un brazalete electrónico a ella, entendiendo de que en muchas partes de nuestra cultura la dama usualmente, profesionalmente, utiliza una falda. Entonces,
verle la pierna con un brazalete electrónico en el tobillo era como que victimizarla aún más o marginarla. Entonces, como una de los componentes más importantes de nuestra vida hoy día es nuestro teléfono inteligente, pues decidimos desarrollar una plataforma para descargar algún teléfono inteligente y que la víctima, su teléfono inteligente, se convirtiera en un dispositivo electrónico de rastreo. Ese dispositivo está equipado también por un botón de pánico que se comunica con la central del centro de monitoreo. Entonces, si bien es claro de que el posible ofensor, siempre aparto del posible ofensor, está portando un brazalete, no significa que pueda enviar a otro mozalbete o a otra persona a querer hacerle daño a la posible víctima. Entonces, por ende, también le equipamos a ella con un botón de pánico. Y esos son mecanismos de monitoreo dual proactivo que previene, pero para que eso suceda, tienen que haber sucedido un sinnúmero de cosas, y entre una de ellas es orientar a las posibles víctimas de que tienen unos mecanismos que le pueden funcionar, de orientar a los posibles ofensores de que sí existe una forma de que te van a monitorear. Y ya esto empiezan a crear otros programas alternos, como verificar de que el posible ofensor está participando en programas de manejo de anger management, ese manejo de su comportamiento, de que la posible víctima tenga un centro de apoyo. Entonces, si ya estamos monitoreando a la persona, podemos verificar de que fue al centro de acopio o al centro de donde lo van a tratar, para ver cuál es su comportamiento, para que un trabajador social o un psicólogo pueda emitirle una orden al juez. Mire, el señor fulano de tal vino a todas las citas, o el señor fulano de tal nunca vino a una cita, o cuando venía borracho, o venía durmiendo. Entonces, ya eso te empieza a dejar un comportamiento a ver las cosas. Ojo, y no, habemos 3 hombres y una dama, mi comentario que voy a hacer ahora no es machista, sino como abogado al fin, mi estimada colega, también funciona para los hombres. Mire el caso, bueno, no puedo decir casos con nombres y apellidos, ¿verdad? Porque es una violación a las leyes de privacidad y no estamos para eso. Pero caso de Juanito y María. Juanito se dejó de María. María estaba apasionada y María fue ante el juez y puso que había violencia doméstica. Partimos del caso de que esto es una imputación, esto es una medida cautelar que puede ser combinada, y el juez determinó que iba un posible ofensor y una posible víctima. Las medidas cautelares o las medidas de coerción le permite al sistema investigar y ver comportamientos, más cuando tienes una tecnología que te deja saber dónde están los participantes 5.760 veces al día. Ok, entonces, si Juanito vive en el lado este, se mudó hacia el lado este de la ciudad, toda su vida la hizo en el lado oeste, ¿qué hace María donde Juanito? Entonces ahí empezamos a ver también los mecanismos de la tecnología, que el abogado de Juanito puede decir: señoría, mire, Juanito ha cumplido con todos los procesos de ir a las citas del manejo de su temperamento, pudo participar en charlas, pudo participar. Mire que Juanito no se ha aproximado más otra vez hacia el lado donde vivía la señora María. Y Juanito está cumpliendo. Entonces, también los hombres pueden decir: ¿tú sabes qué? Yo me quiero poner el brazalete electrónico, porque yo quiero probarle ante la justicia de que yo estoy correcto. Entonces, no partamos solamente de que el brazalete es algo que viene a marcar a los hombres, sino al contrario, pudiera también asistir a los hombres en procesos de una violencia doméstica psicológica y una violencia doméstica más apasional. Entonces, es por eso que el monitoreo dual ha sido tan efectivo, y es por eso que el monitoreo como una medida cautelar, ¿verdad? Pero no solamente la tecnología. Ojo, yo vendo tecnología, pero la tecnología es 40% de la solución. El otro 60% tiene que ver con que los colegas abogados estén orientados y capacitados
que participen en charlas, que los jueces entiendan los mecanismos y las herramientas que pueden sacar de la tecnología y que existan organismos del Estado que sean el apoyo para las damas, para los hombres, que puedan monitorear el comportamiento de estas personas. Eso es hablando en la parte judicial. Si vamos a la parte educacional, pues desde pequeño podemos ir presentando, ¿verdad? La tela es muy larga para eso. Pero en lo que compete en la parte tecnológica y nosotros como empresa, fíjense que la parte de monitoreo de violencia doméstica nosotros nunca la hemos cobrado ni la vamos a cobrar. Eso siempre es una responsabilidad social de la empresa. Pues yo tengo hija, yo tengo esposa, yo tengo suegra, yo tengo un sinnúmero de damas que viven en mi entorno, que soy responsable por ellas y le doy gracias a ellas que estoy hoy día donde estoy. Entonces, nosotros nunca vamos a cobrar un proyecto de violencia doméstica. Es un accesorio al brazalete electrónico. Che, discúlpame que te interrumpa. Voy a poner el video de cómo funciona el sistema para que todos los amigos que nos están observando y nos están escuchando tengan mayor claridad de lo que estamos poniendo. Este momento les voy a poner cómo es la herramienta Phoenix Shackles de protección a víctimas. Supervisión a víctimas, perdón. En este momento ya están viendo nuestros amigos en Facebook el video. es un localizador electrónico que usa el ofensor. Es el único con 2 sistemas satelitales GPS y GLONASS. Además de tecnología de rastreo tales como AGPS, LBS y radiofrecuencia. La aplicación de Phoenix Global le permite a la víctima mandar una señal a nuestro centro de monitoreo, donde también se activan los protocolos de emergencia con tan solo presionar el botón de pánico. Che, si deseas ahondar un poquito más, después de que los amigos ya observaron el video, te agradeceríamos mucho. Mire, en el 2013, mis estimados colegas aquí, la UNOTOC en San José de Costa Rica determinó que el femicidio es el crimen de mayor crecimiento en América Latina. Y en ese mismo momento en Puerto Rico, en mi isla, habían sucedido varios asesinatos que marcaron mucho a la sociedad. Y nosotros decidimos de cómo íbamos a poder hacer algo diferente. Y ese algo diferente era hacer un monitoreo dual. Entonces, ese monitoreo dual, cuando le explicaba la evolución, ¿qué sucede con María, ¿verdad? Y Juanito, que ya decidieron vivir sus vidas separadas. Pero ahora, en nuestro diario vivir, María fue con sus 2 hijas al centro comercial y Juanito fue a cambiar un cheque. ¿Juanito la fue a agredir? No. Bueno, estaban haciendo su vida cotidiana, pero el monitoreo dual nos permite crear geovallas móviles. Y las geovallas móviles nos permiten a que la orden de alejamiento sea eficiente. Entonces, esos son mecanismos que podemos utilizar. Nuestra empresa tiene licencia de 4 sistemas satelitales y hoy día, cuando usted usa Waze en su teléfono móvil, usted no está usando GPS, usted está usando GLONASS. GLONASS es el sistema satelital ruso, es más certero. Cuando usted ve el vehículo en Uber que se va moviendo y llegando a su punto, eso no es GPS, eso es Uber, es más certero. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de usar 4 sistemas satelitales, incluyendo GLONASS, Galileo de la Unión Europea y Beidou de China, además de GPS. Entonces, podemos ser un poco más certeros. Y una cosa muy diferente es monitorear cada 5 minutos o cada minuto. Cada 5 minutos se están monitoreando 180 a 240 veces al día. Cada minuto estás monitoreando casi 1800 veces. Cuando monitoreas cada 15 segundos, monitoreas 5.760 veces al día. Entonces,
tu rango de que esa persona se escape en un glitch de los 5 minutos ya no existe. Entonces, para eso es la puesta en práctica de estas soluciones. Pero como le explicaba anteriormente, es el 40% nada más de la solución. Muy bien, Chey. Este momento les acabo de poner en el Facebook una encuesta que dice, ¿crees que en tu país se ha incrementado el femicidio? Todos los que nos han contestado este momento voy a poner los resultados de las votaciones de la encuesta. El 94% nos dice que sí, que en su país se ha incrementado el femicidio y únicamente un 6% dice que no se ha incrementado. Muy bien, este momento voy a ponerles otra encuesta para que por favor nos ayuden contestando. ¿Crees que la tecnología podría prevenir el femicidio en tu país? Entonces les invito, amigos, a que por favor contesten si creen ustedes que la tecnología que este momento estamos revisando podría prevenir el femicidio en tu país. Muy bien, y antes de continuar, como es costumbre del programa, pues queremos hacerles participar a nuestros amigos que están conectados y queremos saludarles. Arzán Consultores, saludos y buenas noches desde Chile. Gracias, mi querido amigo, que nos sintonizas desde Chile. Buenas noches desde Guayaquil, Ecuador. Priscila Meazoa, muy bien. Manuel Mesías Manobanda, buenas noches. Clever, presente desde Guayaquil, Ecuador. Edgar Ramón Villalta, saludos cordiales a todos desde Machala, El Oro, Ecuador. Bendiciones. Gracias, amigos. Gracias a todos por conectarse. Les invito a que repliquemos, a que compartamos este programa. Eliana Granizo dice, qué tema tan importante y triste. Tienes razón, Eliana. Michael Torres, buenas noches a todos. Michael Torres, asesor de seguridad corporativa internacional desde Caracas, Venezuela. Gracias, Michael, te agradecemos por estar con nosotros. Gabo Parra, saludos, excelente programa. Michael dice, doctor Rodríguez, ¿nos puede indicar o facilitar dónde podemos conseguir la tecnología que nos permita usar los móviles celulares como botón de pánico? Gracias. Pregunta para ti, Chey. Bueno, creo que nosotros no vendemos esto al detalle. Nosotros hacemos concesiones. Nuestro modelo de negocio principal es concesiones administrativas con estados. Tenemos varios proyectos donde los estados no pagan por el uso de los brazaletes electrónicos. Quienes pagan por el uso del brazalete electrónico son los imputados, tal como sería una fianza judicial. Y siempre nos pueden contactar por Facebook. Tenemos nuestra página de Phoenix Global y en internet www.phoenix, F-E, como la fe, N-N, eso es algo tecnológico de NN, y X, global.com, phoenixglobal.com. Es una empresa que llevamos 14 años en la industria y con mucho gusto lo que podamos asistir, nos escriben, ¿verdad? Y con mucho gusto podemos asistirles a ver cómo podemos ayudarlos a desarrollar cualquier otra solución que necesiten. Excelente, gracias, Chey. Doctora Zuleima Martínez desde Valencia, Venezuela. Gracias, mi querida amiga Zuleima, por estar con nosotros. Jenny Alexandra Pilco, gracias por este tema muy interesante. Saludos desde Riobamba, Ecuador. Linda Vanessa, si podría cambiar, ya que estaríamos alerta y evitar posibles femicidios. Contesta, o sea, sí podría, la tecnología podría cambiar, podría prevenir los femicidios. Dayana Granizo, saludos desde Quito, excelente tema, muy buenas alternativas. Muy bien, Jennifer, después de haberle escuchado a Chey que nos contestó sobre la tecnología que actualmente se encuentran implementando en otros países, yo quisiera hablar contigo un poquito sobre las estadísticas. Estábamos revisando el tema de la Fiscalía General del Estado y quisiera que nos ayudes, si tienes a la mano, los números de las víctimas de femicidios. Lamentablemente siguen en crecimiento el número de víctimas por femicidio. Jennifer. Sí, con gusto. Mira que las cifras son terribles, son tristes
Solamente en junio del 2020, para hacer una comparación, a la fecha actual, junio, habían 34 casos de femicidio. A la fecha actual, en este año, existen 31 casos de femicidio en nuestro país. Y como tú ves, como decíamos al inicio de la intervención, no existe prevención, no existe una baja en el tema de este delito, sino va en aumento. Y algo que me llama mucho la atención que dijo Chey y que en realidad me parece que el Estado podría garantizar que la eficacia de la justicia funcione, es el tema y lo dejamos un poco al lado, de que los hombres también podrían hacer uso y podrían garantizar su derecho a la defensa, podrían hacer uso y el Estado podría garantizar el Estado de Derecho, de que ellos también van a tener como un reporte de que si la persona está cerca y por qué se acercó si tenemos esta medida de protección. Yo creo que el Estado, en nuestro caso, podría unirlo directamente con la boleta de auxilio que se les da a las víctimas. Y que diría, por ejemplo, yo digo, y que si el señor presidente Lazo nos ve, pueda usarlo como una idea. Otorgamos una boleta, el juez otorga una boleta a la persona que ha sufrido una lesión o ha sido víctima de una agresión, y al otorgarle la boleta, se le otorga también el teléfono celular que serviría como alerta y serviría como prevención. Ahí sí podríamos hablar de una prevención eficaz y de que sí se ayudaría a la mujer o a la persona que ha sido víctima de una violencia a evitar que vuelva a sufrir otra agresión. Podría ahí sí tener eficacia una boleta de auxilio. Efectivamente, Ojo. efectivamente. Sí, sí, Chey. Mira, esto son cosas que hemos ido aprendiendo y hemos ido desarrollando, ¿verdad? Y volviendo con lo que dice mi colega Jennifer, ¿verdad? Que el Estado también es responsable de ciertas cosas. Pero también, por ejemplo, si nosotros, y volviendo al tema que usted dice del nuevo señor presidente, ¿verdad? O sus asesores. Mira, nosotros estamos desarrollando una versión light de la plataforma. ¿Cómo es eso? O sea, existe una Lite y una Pro, Sí, como en tecnología. Sí, pero permítame explicarle el por qué. Digamos que la boleta no va a existir. La boleta pasa a ser a una aplicación de teléfono móvil donde todavía la posible víctima no se le ha enlazado el brazalete al posible ofensor, pero ella queda equiparada con un botón de pánico en su teléfono móvil que ella ya tiene. Hoy día muchas personas ya tienen teléfono móvil. Entonces, por decreto presidencial, las compañías de telecomunicaciones dejarán esa dirección de IP donde va la aplicación a que no genere datos en los teléfonos. O sea, que sea libre de costo. ¿Por qué esto, mi estimada colega? Porque me van a llegar a decir en un momento dado, pero si la persona no tiene datos en su teléfono móvil, pues es importante que tenga datos. Entonces, ya ese problema lo resolvemos con un compromiso del Estado y de la empresa de desarrollar una aplicación que esa dirección IP sea, ¿verdad? Por decreto, que ninguna compañía de telecomunicaciones en el Estado le cobre esa dirección IP. Entonces ya ahí, en el momento que la posible víctima genera la querella, que inicia el proceso de la medida de coerción, ¿verdad? Porque el posible ofensor debería ir a presentarse. De no presentarse en 48 horas, tiene una orden de captura por desacato, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de términos legales, pero bien sencillos y bien básicos. Y con lógica, porque a mí me enseñaron un poquito en la escuela de leyes, ¿verdad? Que primero tiene que haber lógica, orden, para que después exista la ley. Entonces, primero la víctima, la posible víctima, o el posible, o tanto hombre como mujer, debe de generar una querella. Y esa querella debe de generarse en un ambiente donde el Estado le debe de garantizar X y Y. Y ese X y Y es hacer no un papelito
no un papelito, sino una herramienta donde ya ese posible ofensor va a decir, ¿sabes qué? Me tengo que ir a presenciar, y ya ella la están monitoreando. Como que Y ya ella cuenta con... es disuasivo, o sea, como que ya no se va a arriesgar a hacer algo porque sabe que va a haber una fuerza de reacción, o sabe que ella va a alertar a las autoridades. De una manera psicológica, el posible ofensor va a decir, ¿tú sabes qué? Ya ella cuenta con la ley en su esquina. Ahora yo debo de ir a presenciarme, de no yo hacerlo, en 48 horas tengo una orden de captura por desacato. Y ya ahí empieza un proceso de medida de coerción, porque si es evidente ante el juez de que hubo golpes y hay una cámara o algo de que lo grabó, de que eso sucedió, pues ya no hay nada que hacer con la medida de coerción. Ya ahí es penal. Ahora, si el proceso de investigación es la orden de alejamiento y el monitoreo electrónico. Y eso es lo que nos habilitaría. Por eso es que no es, por eso siempre le decía desde el principio que es 40% tecnológico. Pero los protocolos, los procesos, los reglamentos para los jueces. Si Juanito, volvimos a Juanito y María, es múltiple ofensor, ya no tiene ni que participar de este programa. Porque es un riesgo tanto para la empresa como para el sistema. Ya esto es una persona que tiene un problema. Entonces, tienen que existir unos reglamentos para que la lógica y el orden lleguen a la ley. Muy bien, Che. No sé, no quiero dejar pasar el análisis de las estadísticas que ustedes están observando, amigos. La fuente de esta información es la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Al momento, desde el 10 de agosto del 2014 al 30 de mayo de 2021, existen 479 víctimas de femicidio. Lo que nos decía Jennifer, en el 2020 hubieron de enero a mayo 24 víctimas. En la actualidad, en el 2021, de enero a mayo han existido 31 víctimas de femicidio. Ustedes observan que a lo largo del tiempo, desde el 2014, ha ido incrementándose el número de víctimas. En el 2014, 26, en el 2015, 54, en el 2016, 65, en el 2017, 101 víctimas, en el 2018, 59, en el 2019, 65, en el 2020, 78 y en lo que va del 2021, 31. Y ustedes pueden observar las víctimas, el número de víctimas por ciudades, por provincias, Pichincha, Guayas. Y según el vínculo de la víctima con el agresor, ustedes observen, 85, hablemos del conviviente, 164 casos, quiere decir el 34.24% de los casos la víctima ha sufrido la agresión por parte del conviviente, el 17.75% por el cónyuge, el 16.08% por el ex conviviente, el 13.57% por la pareja actual, el 3.76% por la expareja o ex cónyuge y el 14.61% por otros. Recuerden, el femicidio está tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años de cárcel. Estos datos yo quería que lo tengamos presentes, amigos, y justamente para darte el paso, Edison, ¿tenías alguna otra inquietud tal vez? Sí, como estamos viendo, Jennifer, en este sentido, de lo que habla Che y como estamos obviamente determinando a través del uso de la tecnología, definitivamente tiene que existir una base jurídica para que la ampare. ¿Tú crees
que de ser el caso ideal, obviamente, en el Ecuador, ¿podría darse así como están las cosas o debería generarse algún tipo de normativa adicional a la que existe? A ver, les cuento que aquí en Ecuador ya existe el tema de los grilletes electrónicos. Se ha tratado de implementar desde otro punto de vista, con otras perspectivas, no tan útil como lo ha planteado Che, pero existe. Lo único que debería es plantearse el tema de otorgarle un teléfono a la víctima, porque el grillete ya existe. Y como dijo Chay, y me parece muy interesante y un avance en el tema jurídico en nuestro país, ya no solo darle un papel, sino que la boleta de auxilio sea el teléfono y a la persona que le dio implementarle el grillete electrónico. Como te digo, Edison, aquí en nuestro país ya existe una medida alternativa a la prisión preventiva que se les otorgaba a ciertas personas, pero el grillete no tenía la eficacia porque no había un control, porque no había un monitoreo, como acertadamente lo dijo Chay, que si nosotros o el Estado decide implementarlo, sería ahí sí tener una prevención para la mujer, aportar a este tan olvidado grupo y, y yo considero de que la política ya existe, de que ya está, lo único que no existe es un buen manejo para esos mecanismos alternativos. Entonces, es brillante y si podrían planteárselo al Estado para que implemente esta medida de prevención, creo que todas las mujeres estaríamos agradecidas de que eso sea. Sí, una cosita nada más adicional, si me permites, Cleber. Sí, sigue, por favor. Ya que es complejo el tema, ¿no? Y a veces cuando se hablan de estas situaciones, como que se hieren ciertas susceptibilidades, más que nada tema de idiosincrasia, y hablando ya específicamente del asunto del machismo. Tanto como la pregunta, Jennifer, tanto como mujer y obviamente como profesional, abogada, ¿cuál sería tu visión en cuanto al hecho de que, y se ha visto a nivel internacional, recuerdo cierto inconveniente que dictó un juez en España específicamente a un grupo de agresores hacia una muchacha, en el cual la decisión de dejarlos salir, de dejarlos en libertad a estos muchachos agresores, fue por el hecho de que se había determinado que la chica había provocado esta situación. Y mucho de esto también tiene que ver y de alguna u otra forma se escuda todas estas situaciones que determinan obviamente o finalizan con el tema del femicidio o feminicidio que también se conoce. ¿Cuál sería esta enfoque que tú darías hacia este tipo de comportamientos y que incluso están avalados por un juez como te acabo de indicar? Muy difícil hablar de ese tema desde la percepción que haya tenido el juez. Yo como mujer creo que ninguna mujer provoca el hecho de ser violada ninguna mujer provoca para que la maten. No concuerdo, no estoy de acuerdo con el criterio del juez. Yo creo que hay personas y hay actos que sí deben ser sancionados, pero hay actos también que pueden tener una medida de prevención, como la primera vez que una mujer fue agredida físicamente por su esposo, por ejemplo. Entonces, ahí sí, ¿por qué no prevenir y por qué no evitar que llegue al punto del señor asesinarla, arrebatarle la vida? Entonces, creo que los operadores de justicia debemos olvidarnos nuestro criterio machista, nuestro criterio cultural, nuestra educación, porque parte desde ahí. Debemos ser un poco más justos, debemos ser un poco más visionarios y quitarnos de la cabeza de que las mujeres provocamos.
como te repito, yo no comparto. Creo que no por ponerte una minifalda, no por ponerte una pupera, no por ir a la playa y ponerte bikini, estás provocando para que te ultrajen. Eh, no es viable, no es dable. Ya estamos en una época de la sociedad de desarrollo que creo que eso es muy precario, es de un pensamiento muy precario. Eh, como te decía, para mí la prevención es lo más importante, porque ¿por qué esperar a que una mujer se muera para tipificar el femicidio? ¿Por qué mejor no prevenir que esa mujer no sea asesinada? Y eso hacemos desde la primera vez de que una mujer llegó a decirle al administrador de justicia, mi esposo me agredió. Por qué no crear medidas de protección reales y eficaces? Y yo creo que el uso de la tecnología, implementar la tecnología, evitaría que más personas sean agredidas, evitaría más índices de mortalidad en nuestro país. Y otro tema también, evitaría el hacinamiento de las cárceles y esa precariedad que existe en las cárceles en Latinoamérica. Muy bien, Jennifer. Ese es otro importante tema sobre el hacinamiento, que tenemos más del 30% de hacinamiento acá en el país y situación similar se vive en otros países de Latinoamérica. Muy bien, voy a pasarles de este momento los resultados sobre la segunda encuesta que hicimos. ¿Crees que la tecnología podría prevenir el femicidio en tu país? El 89% nos dice que sí. El 11% nos dice que no. Recuerden, entonces, el 89% cree que la tecnología podría prevenir el femicidio en su país. Muy bien, vamos a hacer la tercera encuesta, que es muy importante. Su opinión es muy importante, amigos. Muy bien, ¿crees que en tu país se está trabajando lo suficiente para prevenir el femicidio? Es importante tu respuesta, querido amigo, que nos estás observando. Gracias por tu opinión. Muy bien, después de haber analizado un poquito el tema de las cifras, los conceptos, la utilidad de la tecnología, Chey, ¿qué recomendación, ya para ir cerrando el programa, qué recomendaciones tú, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista tecnológico, nos darías acá a los países de Latinoamérica, a los países de Iberoamérica, para la implementación de estos sistemas, desde tus casos de éxito? ¿Cómo ves tú y qué estimas que se debería hacer primero? Mira, yo conozco bien el proceso de Ecuador. Hemos estado participando, hemos estado viendo los procesos. Sabemos el reporte que hizo la Contraloría tal vez hace 4 años atrás con el tema de los brazaletes electrónicos. Primero que yo quisiera explicarles es que, si bien, claro, el brazalete electrónico es una herramienta de medidas cautelares, la gran mayoría de los procesos en América Latina de la implementación o de estos brazaletes electrónicos han quedado en una misma medida cautelar. ¿Por qué? Porque personas entienden que comprar o alquilar o otorgar un contrato de brazaletes electrónicos en nuestros países es como comprar computadoras o como comprar impresoras. Esto es seguridad nacional. Hace año y medio atrás nosotros estuvimos muy envueltos en el Ecuador y al señor general Moncayo le vaticinamos las cosas que iban a pasar en Ecuador. Esto es seguridad nacional, por ende no es un contrato de una compra de computadoras o algo, sino esto es un contrato donde debe haber inversión privada, experiencia y que la empresa se haga socio del Estado. O sea, que la empresa se haga responsable de la implementación. Esto no es comprar unos brazaletes en China y un software en India y poner los dos en un servidorcito de Amazon y empezar a poner brazaletes electrónicos, porque todos hemos visto el ejemplo perfecto de Ecuador. ¿Okay? Entonces, cuando lo pones en procesos de licitación
ya vemos 8 empresas en el mundo que hacen esta tecnología y tú vas a un proceso de licitación y van 30 empresas, ya sabes que hay un problema. Y eso ha sido parte de muchos problemas, como el de que tiene Colombia, como el que tiene Costa Rica, como el que tiene Guatemala recientemente, problema tras problema con los procesos de licitación, porque esto no se licita, esto es una concesión de seguridad nacional. Imagínense que tienes una cárcel virtual. Eso es lo que tienes en un programa de brazaletes electrónicos. Es una cárcel virtual, donde la privacidad de datos, donde los servidores, donde un sinnúmero de políticas del Estado y de seguridad nacional deben ser implementadas. Entonces, eso es algo bien importante para que nuestros países en América Latina entiendan de que esto no es comprar un software para imprimir en la oficina. Esto es una cárcel virtual lo que estás haciendo. Y como tal, debe de ser organizada. Y al final del día, mis amigos, colegas, abogados van a entender lo que les quiero decir. Ningún ministerio pone un brazalete electrónico. Quien pone un brazalete electrónico es un juez. Entonces, esto tiene que ir llevado de la mano en una mesa de trabajo integral, donde el órgano judicial, el Ministerio Público, quien es responsable de las cárceles, y la Policía Nacional y los entes de desarrollo social participen en esa mesa y tengan responsabilidades. Porque no es cierto que solamente puedes decirle a un ministerio que se haga responsable por todo. Y sin hablar de lo que he visto mucho, también la educación. Si bien es claro que vamos a empezar a implementar tecnología, también es claro que debemos de empezar a enseñarle a los niños que esto no se hace y que esto va a generar unas acciones y que la dama ya no va a tener un papelito, que la dama va a ser siendo monitoreada. Y yo entiendo que si empezamos desde ese punto con una implementación donde ya el posible ofensor o el ofensor dice, espérate, ya ella tiene la ley de su lado, puede tocar el botón de pánico y me van a buscar más rápido. Es cuando ya esas cosas empiezan a funcionar, ya vamos a empezar a ver un poquito más de la luz. Che, existen formas. Este momento el gobierno actual ha abierto la posibilidad de hacer alianzas público-privadas, está en la búsqueda de inversionistas, de inversiones para proyectos de este tipo. ¿Qué opinas tú de eso y qué opinas desde el punto de vista empresarial? Mira, las asociaciones público-privadas, como están, y esto lo hablo en derecho, ¿ok? Como están estipuladas en América Latina, son buenas para las construcciones, pero no para estos programas. Estos programas son concesión administrativa, porque yo no soy juez para poner un brazalete electrónico, ni soy policía para ir a retirar uno, pero sí tengo el conocimiento y a Dios gracias podemos invertir en implementar la tecnología y en capacitar. Entonces eso es una concesión administrativa. Fíjense que en República Dominicana por los últimos 6 años contamos con un programa, 5 o 6 años, donde el Estado no ha invertido $1. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque eso está interesante. ¿Cómo es el tema ese, Che? Quienes pagan los brazaletes electrónicos son los imputados. Entonces, cuando los estados aprenden a cuantificar cuánto vale un privado de libertad. Yo le hice esa pregunta a Moncayo. Moncayo no sabía cuánto vale un privado de libertad en Ecuador. 1,000 mensuales. ¿Ah? 1,000 mensuales. Un privado de libertad en Ecuador debe costar algunos $1,500 mensuales. Lo que pasa es que... ¿Sabes cuántos empleados no tiene el Estado que valen $1,500 mensuales? Entonces, si $1,500 no le pagamos a un profesor, a un docente, a un docente, yo soy puertorriqueño, y el Spanglish siempre está en mi vida, no le pagamos $1,500 a un docente, ya tiene la radiografía del hacinamiento. Ya tienes la radiografía del hacinamiento de lo que sucede cuando no invertimos en la sociedad, la tecnología. Entonces, nosotros creemos fiel en que se puede hacer. Todo está en la
decisión de cómo lo quiere hacer el Estado y cómo quieran hacer las cosas. Las cosas se pueden hacer, hay casos de éxitos. Si yo puedo enviar un WhatsApp en Estados Unidos y lo puedo enviar en Ecuador y puedo entrar a Google en Estados Unidos y en España, significa que también puedo monitorear a una persona en Ecuador, en Guayaquil, en Cuenca, donde sea. Porque el monitoreo La tecnología está. La tecnología está. Solamente es, vuelvo y le repito, hacer las cosas con empresas que tengan, no tiene que ser mi empresa, pero como decimos en fútbol, ¿sabes? Si a mí me gana el Real Madrid y yo soy Barcelona, bueno, pues está bien, pero no me puede venir a ganar un equipo de quinta. Entonces, cuando tú quieres implementar una tecnología de seguridad nacional con unos sobrecostos y una corrupción que la misma Contraloría lo hizo evidente, ya tienes el resultado. Entonces, Jennifer, tú que eres abogada, ¿sabes lo que sucede con los brazaletes electrónicos en nuestra sociedad hoy día en Ecuador? Que los jueces no creen en ellos. Ajá. Entonces el juez va a decir, me la voy a jugar yo. Es que, ¿sabes que el control aquí en Ecuador de los billetes electrónicos no lo haces por una computadora? El monitoreo no está hecho por un sistema, el monitoreo se lo realiza en Excel. Entonces, ¿de qué control hablas? Por eso es que hemos tenido bastantes personas sentenciadas que han vulnerado esta medida de prevención y simplemente los han cortado y se han ido. Jennifer, más aún, las herramientas para cortarlas las venden en internet, porque el equipo lo venden ni en Amazon, ni en eBay, creo que venden el equipo, o en Alibaba venden el equipo. Un equipo que vale $65 y se lo vendieron al Estado por miles de dólares. Claro, imagínate. Bueno, eso es lo que pasa aquí en mi país con el tema de los billetes electrónicos. Algo que yo quisiera aclarar antes o acotar tal vez de cerrar esta interesante charla es que siendo el Estado el dueño del espectro radioeléctrico, un bien inagotable, es muy cierto tu punto de vista en el tema de simplemente yo creo una directriz, un reglamento en el que ciertas cosas hago que las empresas concesionarias, porque el espectro radioeléctrico se concesionan a las empresas que tienen aquí, que sería OTCL, Conecel, tengan abierto esto y que estas alertas no generen consumo. Entonces me parece genial, en realidad es increíble, me parece la mejor forma de prevenir y de asegurar que el bien jurídico del Estado, que es la vida de sus ciudadanos, garantizar el Estado de Derecho, sea ejecutado de la forma correcta. Muy bien, Jennifer. Edison, no sé si tienes algún comentario ya para ir cerrando el programa. Sí, definitivamente, y tomando en consideración algo que ha puesto una gran amiga nuestra aquí dentro de sus comentarios, la prevención obviamente es muy importante realizarla desde pequeños, pues, ¿no? Ella dice a través de la educación en casa, en escuelas, en colegios, y una persona ya madura es muy difícil de tratar de enderezarla, no sé, corregir sus formas de actuar, ¿no? Sin embargo, obviamente es muy complejo esta situación y también como para, ya definitivamente estamos hablando de cerrar, pero sí sería ya una pregunta mía hacia Jennifer, que siempre me la he hecho y quisiera también que tú la enfoques aquí, ya que estamos hablando del tema. Pese a que existe dentro, o que existía más bien dicho, dentro de la normativa ecuatoriana, el tema de las agresiones, ¿no? En definitiva, tanto hombre como mujer. ¿Por qué es que se diferenció y se llegó a nombrar a este tipo de agresión como femicidio? A ver, el femicidio fue considerado en 1992 en sí esta categoría por el alto índice de mortalidad de las mujeres, desde el sinnúmero de mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, México. Se decidió y las personas que motivaban, obviamente mujeres feministas, dijeron no, o sea, debemos crear un tipo penal en el que verdaderamente se proteja a la mujer o que verdaderamente sea sancionado el agresor.
Y desde ese punto se lo categorizó como el femicidio, que tiene su propia característica del tipo penal. Y desde esa percepción se la adoptó aquí en nuestro país con la reforma de nuestro Código Penal en el 2014, se la incorporó en el COVID. Desde esa fecha y desde esa percepción se incorporó en nuestra legislación ecuatoriana. Pero en sí te comento que la primera vez que se utilizó femicide por una feminista, Russell, me parece que fue, que utilizó en 1976 por primera vez la palabra. Ya, No sé si pues, te sí, pregunta. sí, y en definitiva, esto nace de estos acontecimientos, ¿no? Pero ya, aterrizando en el país, ¿esto no fue una situación de moda o en realidad tú crees, bueno, es una pregunta que me sale obviamente al hecho de que tú haces esta remembranza, ¿no? Porque suele pasar, ¿no? Es la situación de moda y entonces nosotros también ante esa situación acoplemos aquí al país, adoptemos el nombre y tinta, se acabó. Bajo esas circunstancias, y tú como abogada y que manejas el tema, ¿tú crees que esto no fue una situación de moda y sí ha aportado de alguna manera en cuanto a, obviamente, no reducir los índices que tienen que ver en esta situación, sino más bien, o definitiva, de alguna manera, ayudar ante esta problemática que existe? Ya, no considero que sea por moda. El derecho va avanzando conforme la sociedad avanza y por ende tiene que mutar y por ende tenemos que ir actualizando todos nuestros tipos penales. El tipo penal del femicidio, si bien es cierto, es específico a la agresión que sufre una mujer, creo que fue inminente y necesario aplicarlo por todos los casos de femicidio en nuestro país que hemos escuchado, ¿no? O sea, en realidad los índices no se comparan con hombres porque creo que de 100 muertes, 99 son mujeres y puede ser que una sea un hombre. Acá en Latinoamérica existe un machismo muy arraigado aún y por ende yo sí considero de que las mujeres debemos tener un poco más de protección porque sí tenemos una desproporción en el tema de primero de fuerza, ¿no? O sea, tú sabes que una fuerza de un hombre no se compara con la de una mujer y por ende somos más vulnerables. Es por eso que se consideró y que aparte fue un pedido muy fuerte de los grupos feministas que el femicidio ya se ha incorporado en nuestro país y así lo hicieron. Me parece que fue muy acertado porque como te dije al inicio, el derecho evoluciona conforme la sociedad avanza y por ende debe ir cambiando y modificando con el pasar del tiempo. Muchas gracias, Diana. Muy Con bien, gusto. vamos a chequear, Edison, si me permites, vamos a chequear los resultados de la tercera pregunta que hicimos, esa encuesta. ¿Crees que en tu país se está trabajando lo suficiente para prevenir el femicidio? El 80% nos dice que no. El 20% dice que sí. Muy bien, para ir cerrando, amigos, como este programa es interactivo, voy a saludar a todos quienes nos han puesto mensajes muy rápidamente y les traslado las preguntas que nos han hecho acá. Muy bien, Michael Torres dice, es de mucha utilidad el uso de la tecnología, sin embargo, hay que desarrollar un programa educacional en cada país para que las mujeres maltratadas se atrevan a denunciar al agresor antes que termine en una tragedia esa situación. Creo que es una problemática cultural, regional y educacional. Muy rápidamente les voy trasladando las preguntas para que por favor me contesten en pocos minutos. Chey, ¿qué opinas tú de, aparte del uso de la tecnología, complementar con la parte educativa? 100%. Y una acción que tenga reacción. Cuando las personas vean que realmente funciona, ya vas a empezar a ver esta acción tiene una reacción. O sea, y eso es un compromiso de todos. Por eso yo le decía, no solamente es el juez, no solamente el Ministerio de Gobierno, hasta la parte educacional y no conozco las entidades en Ecuador de desarrollo social, pero todas somos partes de esto y todos tenemos que poner nuestro granito de arroz.
Perfecto, muy bien. El Estado, por medios de sus instituciones, en conjunto con la academia, deben crear políticas públicas preventivas de erradicación de la violencia. Saludos. ¿Qué opinas, Jennifer? La academia presente en este tipo de capacitación o formación. Sí, es importante, es educación. La academia es educación. Entonces, claro, yo también considero de que la educación es la base. Che topó un punto súper importante y fue como que el núcleo familiar se ve destruido cuando papá mata a su mamá, mamá muere, papá a la cárcel y esos niños. La educación viene de la casa. Y creo que debemos empezar desde ahí, ¿no? Buenos principios, buenos cimientos, educación, una orientación adecuada para que partiendo desde ahí podamos decir que se va mejorando, que existe educación. Yo creo que el Estado también tiene que precautelar mucho el núcleo familiar, porque la educación viene del hogar, son principios. Muy bien, gracias Jennifer. Zuleima Martínez nos dice, pregunta, ¿cómo ha afectado la pandemia con el femicidio? ¿Se podría decir que hay una relación directa o inversamente proporcional? De acuerdo a las estadísticas, Zuleima, que vimos aquí, en relación al 2019 existieron 65 casos. En pandemia en el 2020 existieron 78 casos. Y en lo que va del 2021 van 31 casos. Es decir, que igual aumentó en pandemia. Muy bien, muchas naciones latinoamericanas no poseen tácticamente políticas internas de prevención. En Venezuela existe la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, muchas veces se queda en el papel o está siendo usada de mala manera por parte de presuntas víctimas. Las campañas informativas y de concienciación la desarrollan instituciones privadas u ONGs. No hay campañas gubernamentales. Che, la parte de la promoción, de la publicidad para la prevención del femicidio, de la violencia de la mujer, desde tu punto de vista, ¿qué te parece? Yo creo que es un rol de todos. Y tanto las víctimas que hoy día son, ahora se usa un término de influencers, ¿verdad? Por estas redes sociales que pueden llevar el mensaje de, ¿sabes qué? Yo fui una víctima y yo tengo que hacer, estas personas también nos hacen falta en esta guerra. Esto es una guerra. Esas personas nos hacen falta. Las primeras damas deben ser, este debería ser como, para mí, como un proyecto insignia de una primera dama. Y hacerse las féminas que sean ministras o directoras de carteras del Estado, hacerse sentir de que pongan un tweet, pongan algo. El Estado a veces crea políticas que la misma gente no lo sabe o herramientas que la gente no lo sabe. Y es nuestra responsabilidad como ente privado operacional de que funcione, pero también de hacerlo llegar. Y por eso les hablaba de la acción con la reacción. Digamos que simplemente un proyecto integral en 3 meses, 4 meses, y digamos que el primer mes salga en las noticias o participante del proyecto sucedió tal cosa, la gente empieza a ver lo que está sucediendo. Los medios también tienen que hacerse eco de las acciones que estamos haciendo para que la sociedad pueda ver, ¿sabes qué? Esto funciona. Esto no se puede hacer. Y hay países que han llevado las estadísticas, a mí sorpresivamente, hasta para los partidos de fútbol, que en las fechas que hay partidos de fútbol nacionales o X, hay más violencia doméstica. Hasta eso lo han podido cuantificar. Entonces, ya hoy día tenemos data, tenemos información. Entonces, es una medida, esto es algo integral, hermano, esto es algo integral y esto es algo que yo le tengo fe. No a la tecnología y venderla, a Dios gracias, eso es un buen negocio, pero yo le tengo fe a que nosotros como humanos podamos dejarle a nuestros hijos una mejor sociedad.
Excelente. Edison, ya tus palabras finales, mi querido amigo, para ya despedirnos, porque ya se nos fue la hora del programa. Sí, ya sabes que cuando es interesante se nos va el tiempo. Sí, bueno, definitivamente el tema tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana. No se olviden, y es responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana básicamente enfoca en lo que son los derechos humanos. Y al hablar de derechos humanos, obviamente está implícitamente tomando en relación esto del femicidio, de lo que es la violencia intrafamiliar, el simiente inicial, ¿no es cierto? La violencia intrafamiliar que desborda obviamente ya en el tema del femicidio. Es un tema muy preocupante. Definitivamente la base fundamental va a ser el educar como todos hemos dicho, como ya se ha hablado aquí, desde niño, incluso hasta la misma niña, ¿no? Porque a veces capaz que solamente nos enfocamos sobre el niño, pero yo pienso que también sobre la niña debemos de actuar para hacerle notar sobre los derechos que tienen, ¿no? Como género. Sí, eso sería importantísimo tomar en consideración, mi estimado amigo. Muchas gracias nuevamente por poder estar aquí en tu programa y nada más. Gracias, Sigamos Edison. adelante. Jennifer, tus palabras finales, tus recomendaciones positivas. ¿Qué podemos mejorar en Latinoamérica, en el Ecuador, para prevenir el femicidio? Bueno, para prevenir el femicidio creo que mejorar los índices de pobreza sería bueno, generar más oportunidades para las mujeres para que de una u otra forma dejemos de ser dependientes. Y hasta que eso suceda, prevenir con herramientas eficaces. Como nos ha planteado Chay, usar la tecnología sería la herramienta más eficaz en este momento hasta que la educación y hasta que todas las demás se vean sus resultados. Muchas gracias por la invitación. Fue un honor compartir con ustedes. Gracias, mi querida Jennifer. El honor ha sido nuestro. Chay, tu mensaje final positivo para mejorar estos procesos en donde los beneficiados obviamente serán menos casos de femicidios en nuestros países. Yo creo que nosotros los humanos en estos últimos 15 meses, 18 meses, hemos visto muchas cosas cambiar. Y si bien es cierto que lamentablemente han aumentado los números, yo creo que nosotros, si nos acostumbramos a caminar con una máscara hoy día, yo creo que nos podemos acostumbrar a entender las consecuencias y las reglas. Y como bien dijo uno de los compañeros, enseñarle a la niña también de que hay un mecanismo que ella puede hacer. Yo creo, hermano, yo exhorto a nuestros gobiernos a que den un paso hacia adelante. Ya está bueno de todo lo que no funcionó. Hay formas de poderlo hacer, de hacerlo exitosamente, de que no nos cueste o poder cuantificar lo que nos costaba. Construir una cárcel es una millonada, y mantenerlas otra millonada. Entonces, no necesariamente esa es la solución, pero hay formas de prevención, hay formas de brindarle herramientas a la sociedad y al sistema judicial para que confíen en la tecnología y que nos hagamos eco de buscar una solución, de implementar una solución. Las soluciones existen, es implementarla correctamente. Y vuelvo y le repito, no es únicamente tecnológica. Muchas gracias, mi querido amigo Chay, Edison, Jennifer. Importantísimos los comentarios. Agradeciéndoles también a todos quienes han hecho preguntas. Lamentablemente no hemos podido leer todas las inquietudes que nos han hecho, pero voy a pedirles tanto a Chay como a Jennifer y a Edison que nos ayuden contestando las inquietudes que nos dejan en el Facebook. Aquí un llamado a las primeras damas de los países, un llamado a las asambleístas, a las diputadas de nuestros países. Aquí un llamado también a todos esos movimientos de protección a la mujer. Es importante
que tomemos en cuenta estos avances tecnológicos para la protección, para la prevención de la violencia de género, complementado con procesos de capacitación, con procesos de enseñanza, con procesos de conciencia, desde nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Pero sí es importante también que los estados asuman su rol. No es posible que un ministerio que es el que debería controlar sea juez y parte y al momento manejen el sistema de grilletes. Que se hayan hecho de la vista gorda con procesos de glosas de más de 9 millones de dólares y hayan permitido que esa glosa sea desvanecido y haya permitido también que hayan pagado 3 millones y medio de dólares adicionales por ese contrato que fue un perjuicio para el Ecuador. Señor presidente Guillermo Lasso, es hora de que cambie ese equipo, cambie esa gente que le hizo tanto daño al país. Esas matanzas en las cárceles, esa inseguridad que se vive acá afuera, se genera desde adentro por la falta de control y por la falta de gestión de esas personas que están a cargo. Ya es hora, y por eso le elegimos, y por eso le dimos el voto. No nos defraude. Muchas gracias, queridos amigos. Recuerden que todavía estamos en pandemia. Cuídense y cuiden a sus familias. Gracias nuevamente, mi querido amigo. Compañeros. Gracias a todos. Mis respetos. Gracias.